Le saluda Paco Macías. Roberto Cañedo no solo fue un galán de cine, su bien timbrada voz fue admirada a través de los micrófonos de prestigiadas estaciones radiofónicas. También fue cantante y su presencia escénica cautivó lo mismo al público de teatro que de televisión. Y entre otras virtudes, también fue pintor, dibujante y hasta genial inventor de creativos artefactos. Pero sus primeros pasos por el mundo de las candilejas fueron arduos. Pasó penurias, pero su espíritu nunca se doblegó. Repasemos parte de su vida y su obra. La aparición del cine en México se había convertido en el mayor entretenimiento de todos los tiempos. Era algo maravilloso y mágico observar la vida cotidiana en movimiento. Atrapó la atención de muchos y Roberto Cañedo no fue la excepción. La pantalla grande poseyó su alma desde muy pequeño. La perla tapatía lo vio llegar al mundo un sábado de marzo de 1918. En 1930, al cumplir el niño Cañedo 12 años de edad, llegaron a Guadalajara las primeras cintas sonoras. 2 años más tarde, se estrenó en esa ciudad la película Santa, dirigida por Antonio Moreno, primera película mexicana con sonido directo. La gente se deleitaba con las actuaciones de Lupita Tovar y Carlos Orellana. El cine mudo empezaba a desaparecer. En 1935 fue inaugurado el Cine Colón. Las familias tapatías disfrutaban de las proyecciones en esa elegante sala. También fueron nostálgicos el Cine Cuauhtémoc, el Lux o el Roxy. Y muchísimos años antes, quizá la sociedad jalisciense recuerde el desaparecido Metropolitan Cinema Tour, que fue un cine itinerante montado en vagones de ferrocarril. Exhibía películas, estilo documental de viajes por el mundo. En su momento, se estableció cerca de la calzada Independencia. Pero una cosa era ir al cine y otra muy distinta, hacerlo. Y Roberto Cañedo abrazó el sueño fílmico desde que asistía a varios de los cines de su ciudad natal. Sin embargo, muchas familias tradicionalistas y adineradas no veían con buenos ojos aquel mundo farandulero, sin futuro y de perdición, a decir, de altas clases sociales. Roberto fue el segundo hijo de numerosa familia integrada por 8 hermanos. Sus padres, don Ignacio Cañedo y Carmen Ramírez, gozaban de excelente posición económica en la capital tapatía, heredada de los abuelos de Roberto. Tenían en mente planes para un futuro promisorio en la vida de aquel jovencito, pero él ya tenía los suyos muy bien definidos. Alimentaba día a día su inquietud por ser actor, pero su familia se oponía. Después de sus primeros estudios en Guadalajara, siendo Roberto muy jovencito, abandonó el hogar para lanzarse a la aventura de su sueño actoral. A sus amigos y compañeros de la escuela les dijo que se iría a México para ser actor de cine, pero nadie le creyó y se burlaron de él. Roberto vendió su bicicleta para comprar un boleto de ferrocarril y viajar hacia la Ciudad de México. Tenía 16 años de edad y una maleta llena de ilusiones.
Partió del hogar a escondidas de sus padres. Sufrió una enorme desilusión al ver que ninguno de sus amigos fue a despedirlo a la estación y juró olvidarlos. Hasta redactó su propia esquela y se las envió en una clara forma de demostrarles que había muerto para ellos. Roberto Cañedo abandonó su vida de comodidades y de protección familiar para perseguir un sueño frente a las cámaras de cine y los escenarios teatrales. Se prometió no regresar a su tierra hasta haberse convertido en un consolidado actor, y así fue. Prometió llevar a la Virgen de Zapopan su primer premio como actor. Pero su camino no sería fácil. Acostumbrado a la buena vida, pasó miseria y hambre en la Ciudad de México. Ya no habría marcha atrás para el aventurero Cañedo. Lo había dejado todo para abrirse paso en la dura vida capitalina. Por hambre, tuvo que emplearse en lo que fuera. Había que conseguir un lugar donde vivir. Y a pesar de sus carencias, nunca acudió a sus parientes para que lo ayudaran. El poco dinero que llevaba y que había ahorrado con tanto esfuerzo se le acabó muy pronto. Luego encontró un trabajo de portero y velador en un céntrico edificio. También fue lavaplatos en un restaurante de lujo, donde acudían políticos y artistas. Pero cuando se quedaba sin trabajo, se veía en la necesidad de dormir en la calle o en parques públicos. Su primer contacto con el cine fue empleándose como velador, y de muy buena manera aceptó trabajar como ayudante de electricistas jalando cables. Eso le dio la oportunidad de acercarse a la gente que producía películas. Luego logró ser aceptado en la agrupación de extras, donde militó cerca de 10 años. El joven Cañedo era paciente y tenaz. Antes de destacar en el mundo de las candilejas y los reflectores, hizo de todo. Lo mismo ayudaba al camarógrafo o al utilero que a los actores que lo requerían. Nunca se amilanó ante el infortunio. También fue valet en los estudios fílmicos. Era el que ayudaba a las estrellas de cine a vestirse y arreglarse para la escena. Buscaba atento toda oportunidad para ser tomado en cuenta. Escaló con humildad cada uno de los niveles para obtener su meta. En una entrevista, el actor dijo que la profesión artística podía llevar a la gloria y al mismo infierno en la vida real, donde se está expuesto a alcanzar el éxito, la fama y la riqueza. Pero también se puede tropezar con la desventura, la desdicha y el fracaso. En 1938 recibe Cañedo la oportunidad de participar en la película El Cobarde, dirigida por René Cardona. Pero en forma profesional, Roberto dio el primer paso en el mundo del cine como bailarín en la película El Capitán Aventurero, protagonizada por José Mojica y Manolita Zabal. Esa película le dio la oportunidad de convertirse en bailarín profesional. Roberto nunca aceptó cambiar su nombre verdadero por otro artístico. Les aseguró a los productores y directores que él se encargaría de hacer brillar su nombre auténtico. Y así sucedió. Después de su larga militancia como extra, conoció a Emilio Indio Fernández, quien fue su auténtico descubridor y quien creyó en él. Comenzó la trayectoria actoral para Roberto. Los primeros pasos
ya estaban dados. Solo faltaba reafirmarlos. Y lo hizo, participando en 138 películas, tanto como extra como en actuaciones episódicas. Se le admiró en La Isla de la Pasión, Bugambilia, Río Escondido, Maclovia o Salón México, donde Cañedo da vida a un héroe de guerra del Escuadrón 201. Luego vendrían otras tantas películas para el actor. En 1948 llegó la oportunidad de oro para Roberto. El Indio le confió el papel protagónico en la película Pueblerina, haciendo el papel de Aurelio, un campesino que era víctima del caciquismo. Los productores estaban reacios a llevar a un actor desconocido a esa película, pero el Indio Fernández lo impuso en el elenco y Cañedo no podía defraudarlo. Cultivó sus conocimientos. Su mejor escuela fue aprender de la experiencia diaria y asimilarla frente a la pantalla. Roberto Cañedo fue premiado por ese primer trabajo actoral. Obtuvo su primer Ariel en 1950. Roberto Cañedo cumplió su promesa de llevar su primer Ariel a la Virgen de Zapopan, pero en la iglesia no se lo aceptaban porque estaba desnudo. El padre le dijo: ¿cómo vamos a poner a un mono encuerado? Y Roberto le dijo: Padre, es mi trofeo. Vine desde México porque le prometí a la Virgen que se lo traería en cuanto lo obtuviera. Y el padre le contestó: si le pones calzones, lo acepto, si no, no. Y Roberto salió de la iglesia un tanto desconcertado. Caminaba por la calle cuando se encontró a un amigo suyo que era joyero y le platicó lo sucedido. Se les ocurrió ponerle una hoja de parra para cubrir aquella parte de la estatuilla en cuestión. Y así fue aceptada. De hecho, se encuentra en una de las vitrinas de la iglesia de Zapopan, aunque claro, no es la original, es una réplica del trofeo ganado por este actor. La película Pueblerina representó el arranque formal de la carrera de Roberto Cañedo, que abarcó 54 años. Con esa cinta, Cañedo y Columba Domínguez se convirtieron en una exitosa pareja fílmica. La película dio la vuelta al mundo, consolidó a Cañedo como actor. Fueron largos años de lucha y aprendizaje. Para los críticos de cine, esa cinta fue la mejor de El Indio Fernández. Roberto Cañedo siempre le estuvo agradecido por la fe que el cineasta depositó en él, además de prodigarle simpatía y cariño de verdad. Emilio Fernández lo siguió incluyendo en sus películas. Filmó, entre otras, La Malquerida, La Bien Amada, Reportaje y México Norte, filmada en 1977, que fue la segunda versión de Pueblerina y donde actúa Patricia Reyes Espíndola. Emilio Fernández y Roberto Cañedo hicieron una gran mancuerna y cultivaron una gran amistad. Cañedo siempre lo consideró como un padre, artísticamente hablando. Emilio Fernández fue la pieza clave en la exitosa carrera de Cañedo, quien se ganó con luz propia el título de caballero de la pantalla. Roberto se colocó entre los actores más solicitados en la industria fílmica a finales de los años 40 y principios de los 50, época en que más películas se hicieron en México. El rostro de Cañedo proyectaba al héroe romántico de aquella época. Su filmografía, compuesta por 313 películas
hizo un amplio recorrido por el drama, la aventura, la historia romántica y el misterio. Dio vida a variados personajes, como campesinos, militares, villanos y aristócratas. En los años 50, tuvo la oportunidad de filmar películas basadas en obras de la literatura clásica universal, como Crimen y Castigo, acompañado de la bella Lilia Prado, o La Rosa Blanca, donde encarna a José Martí. Roberto Cañedo compartió créditos con relevantes actrices nacionales y extranjeras, como María Félix, Dolores del Río, Columba Domínguez, Libertad Lamarque, Sarita Montiel, Ana Luisa Pelufo, Lilia del Valle o Cristian Martel, muchas más. Quienes conocieron de cerca a Roberto decían que era amable y cortés. Tenía amena charla y sabía hacer amigos. Sus compañeros artistas decían que era todo un caballero. Su único vicio fue el cigarro, pero lo dejó en 1988 con admirable determinación. Jamás tuvo actitudes de gran estrella. Más allá de los foros de cine, Roberto alimentó una gran amistad con figuras como Rodolfo Acosta, Fernando Casanova, Julio Alemán, y también con José Elías Moreno y Víctor Parra. En el ámbito teatral, Roberto Cañedo se fortaleció como un auténtico artista. Su presencia escénica fue cálida. Demostró su versatilidad en las obras en las que trabajó. Era muy solicitado como actor multifacético. En 1939 se documenta su primera experiencia en las tablas teatrales con el espectáculo Upa y Apa en el Teatro Bellas Artes. El elenco era de maravilla. Actuaron figuras como Amparito Arosamena, y donde Cañedo figuró como bailarín. Esa puesta en escena se llevó a Nueva York, donde tuvo un gran éxito. Fueron 28 obras en las que trabajó este gran actor. La última fue en 1984, llamada Bestias Humanas, donde alterna con artistas como Aarón Hernán, Oscar Morelli y Queta Labat. También en radio, Roberto pisó firme. Es muy recordada por el público la radionovela Corona de Lágrimas, transmitida por la XEW en 1957, donde el actor compartía créditos con Prudencia Grifel. Fue una de las series radiofónicas favoritas en aquella década. Recordemos que durante los años 50, la radionovela vivió una época dorada y Roberto protagonizó muchas y excelentes series. Aquel género radiofónico se mantuvo en el gusto del público durante los años 60 y hasta los 70. Roberto Cañedo fue considerado en su momento el mejor actor radiofónico. Era poseedor de una excelente memoria. Recitaba poemas como pocos. Le fascinaba esa labor, pero sus actividades fílmicas le impidieron dedicarse por completo a ella. La radio fue para Cañedo un pasatiempo que lo llenó de profundas satisfacciones. En la XEX estuvo en plan estelar y alternó con artistas como Blanca Estela Pavón. La guapa artista poseía muy bonita voz para interpretar canciones rancheras, dulzonas y románticas. Ella tuvo que actuar en Oaxaca. Invitó a Roberto a formar parte del espectáculo, pero el actor no quiso ir.
Argumentaba que solo cantaba ante el micrófono, pero los empresarios solicitaban su presencia al lado de la actriz. Pero él se oponía en forma determinante. Decía que tenía cierto temor natural al público en vivo cuando se trataba de cantar, aunque pareciera mentira. Nadie se imaginaba que en aquel viaje Blanca moriría junto con su papá en septiembre de 1949. La XCX había logrado contratar en exclusiva a aquella actriz y a Roberto como pareja estelar. Sería un golpe publicitario muy ad hoc para esa estación radiofónica. Si Roberto hubiera ido a ese viaje, también hubiera corrido la misma suerte, pero aún no le tocaba. En la XQ también fue estelar. Actuó al lado de Rosa de Castilla y María Victoria. También cantó en el Tívoli, al lado de figuras como Pedro Infante, Emilio Tuero, Amada Ledesma. Aquel teatro se encontraba en Reforma y Calle Libertad. Y la llegada de la televisión en los años 50 ofrecía a Cañedo un terreno fértil para su desenvolvimiento actoral. Fue un galán y pionero de la pantalla chica. Participó en los primeros teleteatros de la historia. Fue presentador de variedades en eventos especiales y animador perfecto de famosos cantantes. Contó con su propio programa de televisión y tuvo excelentes participaciones en teleteatros y telenovelas, donde el público lo recuerda con agrado. Su presencia fue constante desde los primeros melodramas seriados que se hicieron en México, como Claudia, un amor en la sombra, que fue la historia de una mujer que le demostraba su amor a un hombre casado, por encima de su dignidad. En esa teleserie, Roberto comparte créditos con Manolita Zabal, María Elena Márquez, Miguel Córcega y María Teresa Rivas. Pero su primer gran éxito televisivo fue con Secreto de Confesión, bajo la producción de Ernesto Alonso, en 1965. Roberto Cañedo actuó en 13 melodramas caseros. Fue breve su paso por aquel medio. Pero además de ser un destacado actor, Roberto Cañedo tenía un pasatiempo favorito: inventaba instrumentos. Cuando no filmaba, se encerraba por días en su laboratorio de la calle Diligencias. Pasaba largas horas en su taller perfeccionando sus inventos. Sin embargo, nunca dejó que esa actividad desplazara su carrera actoral. La diferencia entre ambas facetas era que la actuación le salía del corazón y los inventos de la cabeza. Era genial. A este hombre se debe el invento del apuntador electrónico, conocido popularmente como chícharo. También inventó un proyector de cine a plena luz del día. Lo llevaba a pueblitos y rancherías donde no había energía eléctrica, para que la gente viera caricaturas, películas y documentales. Su gran afición fue crear objetos útiles y no escatimó recursos para lograrlo. Invirtió parte de su dinero en patentes por sus inventos. Creó el tabique ligero. También hizo una alarma contra robos colocada en las bolsas de mujeres, un ensartador de agujas y un muñeco ventrílocuo electrónico. Roberto Cañedo formó parte de la Asociación Nacional de Inventores e Investigadores Industriales. Pero en una época de bonanza económica y actoral,
se vio envuelto en serios problemas financieros al confiar sus inversiones a un guionista que le propuso un negocio. Por su buena fe, el actor lo perdió todo: bienes inmuebles, dinero, casa, autos, y hasta quedó muy endeudado con los bancos. Todo por un fraude que, como pudo, salió adelante en aquel engaño. Las ofertas de trabajo en el cine comenzaron a escasear. Roberto se mantenía a flote gracias a sus inventos, que le redituaban grandes sumas de dinero. Su vida conyugal comenzó en los años 50. Su primer matrimonio fue con la joven actriz Nelly Valencia, de quien se divorció. De aquella unión nacieron 2 varones y una hermosa niña. Luego se casó con la guapa actriz Ana María Padilla. En 1949 la conoció casualmente en la Feria del Libro en el Monumento a la Revolución. Tuvieron que ocurrir varios reencuentros para que el destino los uniera para toda la vida. Ana María se enamoró del alto y espigado actor desde el primer momento que lo vio. Le dio el sí para la boda, a pesar de que tenía solo 14 años de edad, y Roberto era un hombre hecho y derecho. Al principio inquietaba a la jovencita Padilla que el galán Cañedo fuera mayor que ella. Pero con los años confesó que mayor pecado hubiera sido no haberle amado. Ana María le tuvo gran amor a Roberto. Dejó su carrera de actriz por él. Lo apoyó en todo. De ese matrimonio nacieron 3 preciosas hijas. Las crónicas de la época dan cuenta de que una amenaza se cernía en el matrimonio de Roberto y Ana María. Resulta que una cantante peruana estaba perdidamente enamorada del actor Cañedo. Le tendió sus redes y lo quiso atrapar. Pero Roberto estaba muy enamorado de su esposa y se mantuvo firme. Eran incontables las cartas de amor que le enviaba la artista peruana y muchas otras admiradoras. Aquella cantante se hacía llamar La Reina. En una ocasión fue invitada al programa Raleigh con Pedro Vargas. Ahí se prendó de él cuando lo vio. Pero Roberto fue un hombre de hogar. Amó a sus hijas, cuidó de su familia y de su trabajo. Fue siempre un hombre recto, puntual, disciplinado. Según su esposa Ana María, Roberto rechazó vivir siempre en medio de lujos. Fue perfeccionista al máximo. Tenía un amplio sentido de la justicia y utilizaba toda su energía para hacerla cumplir en forma correcta. Su familia lo recuerda como un hombre íntegro, con espíritu de niño. Le gustaba el deporte, tuvo notables habilidades para la equitación y la natación. A decir de los suyos, Roberto tenía frases muy sabias. Con frecuencia les decía: sé lo que quieras, pero siempre el mejor, sin perder la sencillez, porque la grandeza de una persona está en su alma, en lo que es y en lo que pretende ser. Dios perdona, el hombre a veces lo hace, pero el tiempo jamás. En 1990, Roberto Cañedo fue condecorado como hijo predilecto de Jalisco. 3 años después, se alejó de la carrera artística por problemas de salud. Enfrentó un principio de embolia. Siempre tuvo un ritmo de vida muy acelerado. En una de sus últimas entrevistas, el actor dijo que no le temía a la muerte, sino al olvido. Un paro respiratorio lo fulminó en 1998.
El actor jalisciense contaba con 80 años de edad. Un año antes, Marga López le había entregado el Ariel de Oro por toda una vida dedicada al cine. Roberto Cañedo Ramírez dejó profunda huella al interpretar gran diversidad de personajes en la época de oro de nuestra cinematografía. Nunca olvidó los inicios de su carrera, como cuando sus compañeros extras le entregaron una medalla como premio especial por su extraordinaria actuación en la película Pueblerina. Él la besaba con devoción y agradecimiento cada vez que leía la leyenda grabada y que a su letra dice: al extra que se va y a la estrella que nace. Reconocimiento a la perseverancia, al optimismo y a la fe. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.